Nunca olvidaré el momento exacto en que un millonario me miró a los ojos y me dijo: «Tú no puedes ayudarme». Lo dijo con una voz seca, como si yo fuera invisible, como si mi existencia no tuviera peso. Y lo peor de todo es que lo dijo frente a toda mi clase, a mis profesores, a los padres de mis compañeros. Tenía 11 años. A esa edad, uno aún cree que todo es posible, que con esfuerzo se puede lograr cualquier cosa. Pero esa frase, esa mirada, esa risa sorda de burla me partió algo por dentro. Me hizo dudar, me hizo pensar por un instante que quizás yo sí era nadie. Hasta ese día, mi vida era sencilla, pero feliz. Vivía con mi abuela en una casita pequeña al borde del barrio. Mi papá nos había dejado cuando yo era bebé. Y mi mamá, bueno, ella murió cuando yo tenía 5 años. Así que mi abuela era mi mundo. Ella me crió con cuentos, con cariño, con sacrificios invisibles. Cada mañana me preparaba café con leche y me daba un beso en la frente como si con eso pudiera protegerme del mundo. Y durante mucho tiempo funcionó. Era buena en la escuela, muy buena. Me encantaban los números, los problemas lógicos, todo lo que me hiciera pensar. Descubrí las computadoras gracias a un taller comunitario y desde ese momento supe que quería dedicarme a eso. Claro, no teníamos dinero para una computadora propia, pero la señora Ana, una vecina muy generosa, me prestaba una vieja que apenas encendía. Con ella aprendí a programar, a entender sistemas, a crear pequeños juegos. Era mi tesoro, aunque todos se burlaran de mí por traer ese aparato prehistórico al colegio. Ese año, mi escuela organizó por primera vez una feria de tecnología. Sería un gran evento, stands, presentaciones, premios y la visita de un invitado especial, el señor Joaquín Solano, un multimillonario del mundo tecnológico, dueño de una de las empresas más grandes del país, asistiría como jurado de honor. Para muchos era como si un rey viniera a vernos. Para mí era la oportunidad de mi vida. Me pasé semanas preparando mi proyecto, un sistema de diagnóstico automático para computadoras comunes como la mía, algo que pudiera detectar errores sin necesidad de técnicos costosos, ideal para gente como nosotros. Lo hice sola en las noches, mientras mi abuela dormía y yo escribía líneas de código bajo una lamparita vieja. Soñaba con que Joaquín Solano lo viera, que me hiciera preguntas, que se interesara, que dijera algo como: «Esta niña tiene futuro». Pero ese sueño se rompió apenas comenzó el evento. Desde el primer minuto me di cuenta de que yo no encajaba. Todos los demás tenían stands brillantes, equipos nuevos, impresoras 3D, drones, pantallas táctiles. Yo tenía mi mesa de cartón, mi computadora vieja y mi sonrisa nerviosa. Algunos me ignoraban, otros me miraban con lástima y unos pocos con burla. Pero me mantuve firme. Era mi momento. Tenía que serlo. Vi llegar al señor Solano rodeado de cámaras y directores. Era más joven de lo que imaginaba, con un traje caro y unos lentes que reflejaban todo menos emoción. Se detuvo en cada stand, aplaudía, sonreía, hacía preguntas técnicas. Yo me emocioné. Faltaban pocos puestos para llegar al mío. Revisé mi código por última vez, limpié el polvo de mi pantalla, me acomodé el cabello. Iba a demostrarle que yo también podía brillar. Cuando finalmente se detuvo frente a mí, sentí que el corazón se me salía del pecho. Lo saludé con una voz temblorosa pero clara. Le expliqué que mi proyecto era una herramienta de acceso para personas sin recursos, que había trabajado sola, que mi objetivo era ayudar. Me escuchó unos segundos, miró mi computadora con desprecio y soltó una carcajada breve. Luego dijo esas palabras: «Tú no puedes ayudarme». Lo dijo sin titubear, como si ya supiera todo sobre mí solo por verme. Como si el hecho de usar ropa vieja,
tener una computadora rota y vivir en un barrio pobre me hiciera incapaz de pensar. Algunos se rieron con él, otros miraron al suelo. Yo me quedé paralizada, con la garganta cerrada y el alma partida en dos. Nunca me había sentido tan pequeña. Quise responderle, gritarle que estaba equivocado, que yo podía hacer cosas increíbles, pero no me salieron las palabras. Solo asentí en silencio, como si aceptara mi destino. Vi cómo se alejaba sin darme una segunda mirada, cómo pasaba al siguiente stand donde todo era brillante y perfecto. Me senté de nuevo sintiendo que todo había sido en vano. Las horas pasaron lentas. La feria siguió su curso. Nadie volvió a acercarse a mi proyecto. Los profesores estaban demasiado ocupados atendiendo al millonario. Mis compañeros solo hablaban de los premios. Yo quería desaparecer. Pero entonces recordé las palabras de mi abuela. Siempre me decía, cuando alguien te cierre una puerta, abre una ventana, aunque sea pequeña. Así que me quedé. No me fui. El evento iba a cerrar con una presentación del propio Joaquín Solano. Iba a mostrar una nueva tecnología en vivo, algo revolucionario. Todos se amontonaron en el auditorio, incluyendo yo. No quería verlo, pero sentía que debía estar allí. Como si algo me empujara a no rendirme todavía. El escenario estaba lleno de luces, cámaras y una gran pantalla donde se conectaría su computadora personal. Todo debía salir perfecto, pero no salió. En el momento en que encendieron su equipo, algo falló. La pantalla se quedó en negro. Luego apareció un mensaje de error. El técnico corrió al escenario. Después otro. Reiniciaron todo, pero nada funcionaba. El sistema estaba completamente bloqueado. Se escuchaban murmullos en el público. Algunos se reían por lo bajo. El millonario comenzaba a sudar. Yo no podía creer lo que veía. Reconocía ese error. Sabía exactamente qué lo causaba. Era algo que había visto 1000 veces en mi vieja computadora. Supe en ese momento que podía arreglarlo. Podía hacerlo, pero tenía miedo. ¿Y si se reía otra vez de mí? ¿Y si me humillaba delante de todos? Me mordí el labio, respiré hondo y di un paso adelante. Mi corazón latía como un tambor. Cada paso que daba hacia ese escenario parecía pesar toneladas, pero no me detuve. Había algo dentro de mí que ardía, una voz que me decía que esa era mi ventana, que si no lo intentaba me arrepentiría por el resto de mi vida. Caminé decidida, con los ojos puestos en la pantalla negra que todos temían mirar. Cuando llegué al pie del escenario, levanté la mano y dije algo que hizo que todos giraran la cabeza hacia mí. Yo puedo ayudarte, yo puedo ayudarte. Eso fue lo único que pude decir con la voz temblorosa, pero lo suficientemente fuerte como para que todos en el auditorio me escucharan. Hubo un silencio extraño, como cuando se corta la electricidad en plena noche. El señor Solano me miró desde arriba del escenario con una mezcla de incredulidad y fastidio. El público murmuraba, algunos se reían, otros me señalaban. Yo sentía las manos heladas, pero no me moví. No podía moverme. Era como si todo mi cuerpo supiera que ese instante definiría mi vida entera, aunque mi mente aún dudaba. Uno de los técnicos se me acercó y, casi susurrando, me dijo que no molestara, que era un problema serio. Pero yo no me moví. Levanté el mentón, lo miré a los ojos y repetí, yo puedo ayudar. El murmullo creció. Unos profesores se acercaron, intentaron calmarme. Pero entonces Joaquín Solano levantó la mano para callar a todos. Bajó del escenario con una lentitud medida, con su traje impecable, hasta quedar frente a mí. Me miró desde arriba y con una voz casi burlona me preguntó qué podía saber yo sobre ese error que ni sus ingenieros entendían. Sentí ganas de encogerme, pero respiré hondo. Con las manos sudorosas, le expliqué que ese error era común en computadoras con sistemas híbridos,
que yo misma lo había enfrentado cientos de veces con mi máquina vieja. Le dije que podía diagnosticarlo con mi programa. La gente comenzó a reír otra vez. Me llamaron loca, me dijeron que me sentara, pero algo cambió en su mirada. Por primera vez, Joaquín no parecía reírse. Me preguntó si tenía mi computadora. Yo asentí. La traía en mi mochila, como siempre, porque era mi único tesoro. Él hizo un gesto y todos se apartaron. Subí al escenario con las piernas temblorosas. Saqué mi computador viejo, ese que apenas encendía, y lo conecté con mis cables improvisados al sistema del millonario. Escuché a alguien decir en voz baja que aquello era un chiste, pero yo no los escuchaba. Mis dedos volaban sobre el teclado, seguros, como si siempre hubieran estado destinados a ese momento. Ejecuté mi programa, línea por línea, con la pantalla parpadeando. El auditorio entero estaba en silencio. Podía sentir sus ojos clavados en mi nuca. El programa comenzó a analizar los datos. La barra de progreso avanzaba lentamente, como si quisiera hacerme sufrir. Yo rezaba en silencio para que funcionara. Sentía la respiración de Joaquín Solano detrás de mí. Cuando el diagnóstico terminó, mostré el error exacto y la solución recomendada. Nadie dijo nada durante unos segundos. Después, un murmullo creciente llenó el auditorio. El millonario se inclinó, revisó la pantalla y por primera vez sonrió. No era una sonrisa completa, pero era real. Me pidió que aplicara la solución. Lo hice. Reiniciamos el sistema. La pantalla volvió a encenderse con el logo de su empresa. Su presentación estaba lista para continuar. Un aplauso tímido surgió en algún rincón y se fue extendiendo como una ola hasta llenar todo el auditorio. Yo no sabía qué hacer. Solo me quedé allí, con mi computadora vieja en las manos, sintiendo que el aire pesaba menos. Por dentro, sin embargo, temblaba. Cuando me di vuelta, Joaquín Solano estaba de pie a mi lado, mirándome de un modo distinto. Me preguntó mi nombre. Se lo dije. El auditorio entero estaba pendiente. Él levantó mi mano y dijo ante todos que sin mí su presentación no hubiera sido posible. No podía creerlo. Yo, la niña invisible, la que nadie miraba, estaba allí en el centro del escenario, con todos aplaudiendo. Pero mientras la gente aplaudía, yo recordaba lo que había pasado unas horas antes. Recordaba su risa, sus palabras. Tú no puedes ayudarme. Esa frase seguía clavada en mi cabeza como un aguijón. Por más aplausos que escuchara, por más miradas de sorpresa que recibiera, sentía dentro de mí un vacío extraño, una mezcla de rabia y alivio. Yo había demostrado mi capacidad, sí, pero no podía olvidar cómo me había despreciado. Los profesores se acercaron para felicitarme. Algunos compañeros, los mismos que se habían burlado de mí esa mañana, ahora me sonreían y me tocaban el hombro. Me sentía como una extraña en mi propio cuerpo. El millonario volvió a su presentación y habló de su nuevo sistema, pero de vez en cuando me miraba desde el escenario. Esa mirada me inquietaba. No era ya de burla, pero tampoco de simple curiosidad. Había algo más. Cuando terminó el evento, la gente comenzó a salir del auditorio. Yo recogí mi computadora y la guardé con cuidado. Mi abuela estaría esperándome en casa y yo quería contarle todo, pero no sabía por dónde empezar. Caminé hacia la salida, entre personas que me miraban y murmuraban mi nombre. De pronto sentí una mano en mi hombro. Era Joaquín Solano. Me pidió que lo acompañara un momento a una sala privada. Al principio dudé. ¿Qué podía querer de mí ahora? Pero acepté. Entramos a una sala pequeña con una mesa y 2 sillas. Cerró la puerta. Me preguntó cómo había aprendido a hacer eso. Le conté mi historia, mi abuela, mi computadora vieja, mis noches sin dormir programando. Él escuchaba en silencio, con los codos apoyados en la mesa y las manos entrelazadas. Cuando terminé, se quedó callado unos segundos. Luego me dijo que tenía talento, que pocas veces había visto algo así. Yo no sabía qué responder.
Parte de mí quería decirle que su desprecio había sido una puñalada. Otra parte quería llorar de alegría. Me limité a bajar la mirada. Entonces me hizo una pregunta que no esperaba. Me dijo, ¿quieres trabajar conmigo? Al principio pensé que era una broma, pero su mirada era seria. Me explicó que su empresa tenía un programa para jóvenes talentos y que quería que yo participara. Dijo que podía darme una beca, una computadora nueva, acceso a cursos avanzados. Mi corazón dio un salto. Era la oportunidad de mi vida, lo que siempre había soñado. Pero algo dentro de mí dudaba. No quería sentirme usada, ni quería que pensara que con una beca podía borrar todo lo que me había dicho antes. Sin embargo, también pensé en mi abuela, en todo lo que había sacrificado por mí. Pensé en mi futuro. Me pidió que lo pensara y me dio su tarjeta. Salí de esa sala con la cabeza dando vueltas. Afuera, el sol caía sobre el patio de la escuela. Me senté en un banco, saqué mi computadora y la abracé. Había sido un día interminable. Había pasado de ser invisible a estar en el centro de todo. Y aún no sabía si ese giro era un premio o una prueba más. Mientras caminaba de regreso a casa, recordaba la mirada de Joaquín Solano. Había algo en esa mirada que me inquietaba, algo que no terminaba de entender. Sabía que mi vida acababa de cambiar, pero no sabía cómo ni hacia dónde. Porque a veces, cuando el destino te da una ventana abierta, no sabes si al otro lado hay luz o hay sombra. Cuando llegué a casa esa tarde, mi abuela estaba esperándome con la mesa puesta y la comida caliente. La luz del atardecer entraba por la ventana de la cocina y dibujaba sombras largas en las paredes. Era una escena familiar, cálida, la que siempre me hacía sentir segura después de cualquier día difícil. Pero esa vez yo era distinta. No podía dejar de pensar en todo lo que había pasado. Me senté frente a ella con la cabeza baja. Y antes de que pudiera preguntarme, empecé a contarle todo. Le relaté cómo el millonario se había reído de mí, cómo había dicho que yo no podía ayudarlo. Le conté del error en su computadora y cómo yo lo había resuelto frente a todos. Mi abuela me escuchaba en silencio, con su expresión tranquila pero con los ojos brillantes. Cuando terminé, me tomó las manos y me dijo que estaba orgullosa, que siempre supo que yo era capaz de hacer grandes cosas. Pero también me advirtió que no todos los gestos amables vienen de corazones sinceros. Su voz suave me hizo sentir algo extraño en el estómago. Esa noche casi no dormí. Me quedé mirando la tarjeta del señor Solano una y otra vez. Era una tarjeta elegante, con letras doradas y un número personal. Decía que podía llamarlo en cualquier momento. Imaginaba todo lo que podría hacer con esa oportunidad. Aprender, viajar, salir del barrio, darle una vida mejor a mi abuela. Pero luego recordaba su risa, su frase cruel, su desprecio, y sentía que aceptar su ayuda era, de alguna manera, aceptar que tenía razón sobre mí. Al día siguiente, la escuela entera hablaba de mí. Era la niña que había salvado la presentación del millonario, la que había hecho quedar en ridículo a sus técnicos. Todos querían saber más. Los que antes me ignoraban ahora querían ser mis amigos. Los profesores me felicitaban en los pasillos, pero yo no me sentía especial. Sentía que todo era frágil, como si una sola palabra pudiera romperlo. Mis compañeros me preguntaban si ya había aceptado la beca. Algunos me decían que era una tonta si la rechazaba. Otros, que tuviera cuidado, que ese hombre podía tener otros intereses. Yo asentía en silencio, sin decir nada. Por dentro, mi cabeza era un torbellino. No estaba acostumbrada a tener tantas miradas sobre mí. Antes yo era invisible. Ahora era tema de conversación. Y no sabía si eso me gustaba. Una semana después recibí una llamada. Era una secretaria de la empresa de Solano, invitándome a visitar sus oficinas para conocer el programa de Jóvenes Talentos. Dudé, pero acepté. Mi abuela,
insistió en que no perdiera la oportunidad, pero que mantuviera los ojos abiertos. Así que me puse mi ropa más presentable, cargué mi computadora vieja en la mochila y salí rumbo al centro de la ciudad. El edificio era enorme, de cristal y acero, con guardias en la entrada y ascensores que parecían de película. Me sentí pequeña, fuera de lugar. Una mujer elegante me guió hasta una sala de reuniones donde el señor Solano me esperaba. Él sonrió al verme y me ofreció un asiento. Su voz era suave, distinta a la del día del evento. Me preguntó cómo estaba, cómo iba a la escuela, cómo estaba mi abuela. Era como si quisiera borrar con palabras lo que había dicho antes. Me mostró el programa. Eran cursos avanzados, mentores profesionales, acceso a tecnología de última generación. Todo gratis para mí. Me habló de futuros brillantes, de cómo podía convertirme en una líder en el mundo de la tecnología. Sus palabras eran dulces, demasiado dulces, pero en su mirada aún quedaba algo que me hacía dudar. No era maldad exactamente, era distancia, como si me estuviera evaluando. Cuando terminó de hablar, me pidió que le contara más de mi proyecto. Le expliqué los detalles, el código, las funciones. Él escuchaba atento, haciendo preguntas técnicas que yo respondía sin problema. Por momentos sentí que realmente me respetaba, pero entonces, sin pensarlo, me salió una pregunta. ¿Por qué me trató así ese día? ¿Por qué me dijo que no podía ayudarlo? Hubo un silencio largo. Solano bajó la mirada y se quedó quieto. Luego sonrió de forma tensa y dijo que había sido un malentendido, que estaba cansado, que no había querido humillarme. Pero yo vi en sus ojos que no era del todo cierto. Algo en su tono me hizo pensar que en ese momento sí me había despreciado y que ahora solo se arrepentía porque yo había demostrado ser útil. Salí de esa reunión con un sabor amargo. Tenía la oportunidad de mi vida frente a mí, pero también una herida abierta. Caminé por las calles del centro con mi mochila al hombro, pensando en todo lo que mi abuela me había dicho. ¿Podía confiar en ese hombre o estaba usando mi talento para su propio beneficio? Esa noche, mientras hacía la tarea, recibí un correo electrónico de la empresa. Era una invitación formal para firmar el contrato de beca. Tenía solo unos días para decidir. Me quedé mirando la pantalla, con mi abuela dormida en la silla a mi lado. Pensé en ella, en mí, en todo lo que había pasado. Me sentí en una encrucijada. Al día siguiente, en la escuela, una periodista me buscó para entrevistarme. Quería que contara mi historia, que hablara de cómo había salvado la presentación del millonario. Me hizo preguntas sobre mi vida, mi familia, mi proyecto. Cuando mencioné la beca, me miró con una sonrisa cómplice y dijo que era como un cuento de hadas. Yo sonreí para la foto, pero por dentro, algo me decía que los cuentos de hadas siempre tienen un precio. Esa tarde volví a mi casa caminando despacio. La tarjeta de Solano y el correo electrónico parecían quemar en mi bolsillo. Cada paso que daba me acercaba más a una decisión que podía cambiarlo todo. Pero yo aún no sabía si era para bien o para mal, porque a veces, cuando uno está a punto de cruzar una puerta, no sabe si detrás hay un futuro brillante o una sombra más grande de la que imagina. Y yo estaba justo frente a esa puerta. Esa mañana me desperté con el corazón agitado. Había pasado toda la noche dándole vueltas al contrato de la beca. En mis sueños aparecía la firma estampada en un papel, mi abuela sonriendo, mi vida cambiando. Pero al despertar, lo primero que sentí fue miedo. Miedo a perder mi esencia, miedo a entrar en un mundo que no era el mío, miedo a que todo fuera una trampa disfrazada de oportunidad. Me levanté despacio, miré a mi abuela dormida en la silla y pensé que no podía defraudarla.
En la escuela todos seguían hablando de mí. Era como si ya no fuera la misma niña callada y invisible. Me pedían consejos, me pedían fotos, querían ser mis amigos. Pero yo me sentía cada vez más sola. Mientras más me rodeaban, más sentía que no podía confiar en nadie, ni siquiera en mí misma. Había días en que quería volver atrás, a ser la niña que programaba en silencio sin que nadie supiera su nombre. 2 días después recibí otra llamada de la empresa de Solano. Esta vez no era para invitarme ni para convencerme. Era para pedirme ayuda. Algo había salido mal. Me dijeron que el sistema que el millonario había presentado en la feria, ese que yo había salvado, estaba dando problemas graves en su versión de prueba. Millones de dólares en juego. Decenas de técnicos intentando arreglarlo sin éxito. Y ellos querían que yo, la niña del barrio, fuera a revisar el código. Me quedé muda. Por un lado, era la confirmación de que mi talento era real. Me necesitaban. Por otro, me sentí usada. Querían darme una beca porque creían en mí o porque era más barato que pagar a un ejército de ingenieros. Me mordí el labio. Dudé unos segundos y luego acepté. No podía negar mi curiosidad ni mi deseo de demostrar que no había sido suerte lo de la feria. Me llevaron en un coche hasta la sede central de la empresa. Esta vez no entré como invitada, entré como alguien que iba a trabajar. Pasé por pasillos llenos de pantallas, oficinas cerradas y rostros serios. Me guiaron hasta una sala enorme, llena de computadoras encendidas, técnicos desesperados y gráficos en rojo. El ambiente olía a tensión. Y allí estaba él, Joaquín Solano, de pie frente a un monitor gigante, con el rostro cansado y los ojos clavados en la pantalla. Cuando me vio, se acercó con una mezcla de orgullo y urgencia. Me dijo que confiaba en mí, que necesitaba mi ayuda. Me llevó hasta un equipo aislado, donde estaba el núcleo del sistema. Me explicó que el error era crítico, que cada minuto que pasaba costaba dinero. Pero mientras hablaba, yo no podía dejar de pensar en su frase: «Tú no puedes ayudarme». Esa voz todavía retumbaba en mi cabeza, aunque ahora sus palabras fueran otras. Saqué mi computadora vieja de la mochila. Algunos técnicos me miraron con escepticismo, otros con curiosidad. No les importaba que fuera una niña, les importaba si podía salvarlos. Me conecté al sistema, descargué los archivos necesarios y empecé a trabajar. Mis dedos se movían rápido, mis ojos recorrían las líneas de código como si fueran un mapa. Era como estar en otro mundo, uno donde yo tenía control. Durante horas analicé, probé, corregí. Descubrí que el error no era simple, no era un fallo de hardware ni un bug evidente. Era algo más profundo, un módulo escondido en el sistema, una especie de trampa que alguien había dejado. Me sorprendí. Esto no era un simple problema técnico, era algo intencional. Miré a Joaquín, pero no le dije nada todavía. Seguí trabajando en silencio, con el corazón acelerado. Cuando al fin encontré la raíz del error, supe que estaba frente a algo grande. Ese código no estaba allí por casualidad. Era como un sabotaje. Si yo no lo arreglaba, el sistema caería, pero si lo arreglaba sin decir nada, podría estar ocultando algo grave. Dudé, ¿debía contarle a Joaquín lo que había encontrado? ¿Y si él ya lo sabía? ¿Y si esto era parte de un juego más grande? Decidí mostrarle solo una parte. Le dije que había encontrado el error y que podía arreglarlo. Él me miró con alivio y me pidió que lo hiciera. Lo corregí, reiniciamos el sistema y todo volvió a la normalidad. Los técnicos aplaudieron. Joaquín sonrió, esta vez con los ojos brillantes. Me dio las gracias en público, como si quisiera que todos vieran que ahora yo era su aliada. Pero dentro de mí no había alivio, había preguntas. ¿Quién había metido ese módulo oculto? ¿Por qué nadie lo había visto antes?
¿Por qué me necesitaban a mí y no a sus expertos? Y sobre todo, ¿qué iba a pasar conmigo si seguía aceptando este papel? Cuando salí de la empresa esa tarde, el cielo estaba gris. Caminé hasta una parada de autobús con mi computadora en brazos. Sentía que mi vida estaba cambiando a una velocidad que no podía controlar. Y mientras el viento frío me golpeaba la cara, me prometí que no iba a dejarme arrastrar sin entender. Iba a descubrir la verdad, aunque me costara todo, porque sabía que en el fondo de ese sistema, en el fondo de ese trato con Joaquín Solano, había algo que no me estaban diciendo, y cada vez estaba más cerca de descubrirlo. Durante las siguientes semanas, mi vida se transformó por completo. Ya no era solo una niña talentosa con una computadora vieja, era la genio de la empresa, la que había salvado el proyecto estrella de Joaquín Solano. Me habían asignado un espacio especial en la sede, con un equipo nuevo, acceso a tecnología de última generación y un tutor personal. Me sentía atrapada entre dos mundos, el que conocía con mi abuela, mi barrio y mi escuela, y este nuevo mundo brillante, veloz y, de algún modo, peligroso. Cada día llegaba con nuevas tareas, nuevos códigos, nuevos problemas que resolver. Pero en mi cabeza solo había una cosa, el módulo oculto, el código saboteado que encontré. Nadie volvió a mencionarlo, ni Joaquín, ni los técnicos, ni los jefes de área. Era como si nunca hubiera existido, pero yo sabía lo que había visto. Lo había copiado en un archivo oculto de mi pendrive, lo revisaba cada noche. Y cada vez estaba más segura. Eso no fue un error. Alguien lo puso allí a propósito. Un día, mientras trabajaba en un proyecto nuevo, decidí volver a analizar el módulo. Lo desarmé línea por línea, buscando pistas, rastros, huellas. Descubrí que estaba vinculado a un servidor externo. Eso me alarmó. Alguien desde fuera podía acceder al sistema. Podía alterar funciones, robar datos, incluso provocar un colapso. Era grave, muy grave, más de lo que podía entender por completo. Pero estaba segura de una cosa, no podía guardar silencio. Esa noche no pude dormir. Me senté frente a mi computadora, en la cocina, con mi abuela durmiendo al fondo. Abrí el archivo, analicé los movimientos de conexión, busqué patrones y encontré algo que me heló la sangre. Uno de los accesos estaba registrado a nombre de un usuario interno, un perfil con permisos elevados. El nombre en el archivo era codificado, pero logré descifrarlo. El usuario estaba vinculado directamente a Joaquín Solano. Sentí que el aire me faltaba. ¿Era posible? El mismo hombre que me había dado una oportunidad, que me había dicho que confiaba en mí, ¿era el que había saboteado su propio sistema? ¿Para qué? ¿Para culpar a alguien más? ¿Para crear un escándalo que pudiera usar a su favor? ¿O quizás para probarme a mí? Tenía que enfrentarlo. No podía seguir trabajando sabiendo que estaba metida en algo oscuro. Pero también sabía que si hablaba, me arriesgaba. Podía perder la beca, la oportunidad, todo lo que había construido hasta ahora. Pensé en mi abuela, en su voz suave, en su orgullo, y supe que debía hacerlo, que no podía callar. Al día siguiente fui a la oficina con el corazón latiendo a 1000 por hora. Esperé hasta el final de la jornada. Cuando todos se fueron, pedí hablar con Joaquín. Me hizo pasar a su despacho. Me ofreció agua, me preguntó si estaba bien. Y yo, sin rodeos, le mostré el archivo. Le dije lo que había encontrado. Le pedí una explicación. Él se quedó en silencio unos segundos. Luego cerró su computadora y se inclinó hacia mí. Me miró fijamente y me dijo que era más inteligente de lo que pensaba, que no esperaba que yo llegara tan lejos, tan rápido, que sí, el módulo era suyo, que lo había creado como una prueba, para ver quién en su equipo era capaz de detectarlo, pero que nadie lo hizo, excepto yo. Me quedé helada. Una prueba, un sabotaje controlado, me costaba creerlo.
pero su voz era firme y su cara tranquila. Me dijo que era parte de un experimento para encontrar verdaderos talentos, personas con intuición, con capacidad de análisis real. Me felicitó. Dijo que yo había pasado la prueba, que por eso quería ofrecerme algo más grande. Me habló de un nuevo programa, uno secreto, donde entrenaban a los mejores, donde podría aprender cosas que no enseñaban en ninguna escuela. Me dijo que si aceptaba, cambiaría mi vida, que dejaría de ser una promesa para convertirme en una pieza clave del futuro tecnológico. Su mirada era intensa, sus palabras seductoras, pero yo no sentía orgullo, sentía desconfianza. Todo sonaba demasiado perfecto, demasiado calculado, como si yo no fuera una niña, sino una herramienta más en su laboratorio. Le pregunté si había puesto en riesgo a su empresa solo por una prueba. Él sonrió, dijo que el riesgo era parte del proceso, que todo había estado bajo control, que eso era lo que hacía a los grandes diferentes. Salí de esa oficina con un nudo en el estómago. Ya no sabía qué pensar. Parte de mí quería creer que era cierto, que todo fue una gran prueba y yo la superé. Otra parte pensaba que había algo más, que había mentiras escondidas entre líneas de código. Esa noche hablé con mi abuela. Le conté todo. Me escuchó en silencio, como siempre. Y cuando terminé, solo me dijo una cosa: el poder sin ética es una bomba. Y tú, hija, tienes que decidir si quieres sostenerla o desactivarla. Dormí poco. Soñé con pantallas rotas, con rostros sin ojos, con mi nombre en una sala vacía. Al despertar, supe que había llegado el momento. No podía seguir dudando. Tenía que elegir y tenía que hacerlo sola, porque había llegado el momento de la verdad. Y en ese momento no bastaba con saber programar, había que tener coraje. Y yo, por primera vez, sentía que lo tenía. Hoy sé que esa frase, "tú no puedes ayudarme", no fue una barrera, sino un disparo de salida. No acepté el programa secreto de Joaquín Solano. Preferí seguir mi camino, uno que construyo cada día con mis propias decisiones, sin depender de quienes primero me pisotearon y luego quisieron usarme. Aprendí que el verdadero poder está en saber quién eres, incluso cuando el mundo quiere decirte lo contrario. Y sí, sigo programando, soñando y creyendo en mí, porque una niña con una computadora vieja puede cambiarlo todo, incluso al hombre más poderoso. Si llegaste hasta aquí, comenta, yo creo en mi poder para que yo sepa que leíste todo. No te olvides de dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia como esta.